Bueno, mi ponencia, en principio, se había planteado como el análisis de la base histórica actual del trazado del camino mozárabe, pero eso lo voy a pasar muy de largo porque todo el mundo lo conoce, ya incluso Andrea ha hablado de ello y demás. Yo no soy geógrafo ni soy historiador, por lo tanto, indagando un poco se puede ver cuáles son los orígenes de este camino. Y para centrarme un poco más en esto que viene al final, que es un camino con origen interpasionario. Así que por aquí voy a pasar muy de... El actual trazado del Camino Mozárabe de Santiago es este trazado del Camino de Santiago es un invento o realmente existía. Esa pregunta se lo hacemos todos. ¿No lo hemos inventado? Aquí había peregrinos, por aquí pasaba el camino. Bueno, vamos a analizar un poco. En la presentación digo, siempre es decir que para una ruta se considera como Camino de Santiago no basta con que dos iluminados, 4 iluminados digan esto es Camino de Santiago, es mucho más complejo todo eso. De hecho, hay que hacer muchos estudios, hay que identificar el territorio, hay que hacer una investigación histórica, geográfica y no tiene que estar avalado, y avalado por una serie de organismos y últimamente, al final, aprobado por el Ministerio para que sea considerado. Todo eso se hizo ya con ellos, a través del proyecto de cooperación, se hicieron todos esos estudios, fue aprobado y está identificado como Camino de Santiago. Pero bueno, realmente el trazado que se dice por dónde pasa, es decir, desde Almería, Granada, pasa por donde se ha trazado. Vamos a analizar un poco la historia, a ver qué es lo que nos dice. Ya en época romana aparecen las rutas de comunicación. Hay una ruta que es la de Antonino, que partiendo de Cástulo pasaba por Acci y de Acci a través de Ambla iba a Urci, que continuaba después hacia Málaga. Esta ruta en el tramo nuestro identificaba Acci-Urci, queda marcado aquí, lo podéis ver en el mapa. Lo podéis ver ahí en rojo, era el trazado por donde iba la vía romana que unía Urci con Acci. Cástulo, en Linares, es decir, desde Linares, a través de esa vía, pasaba por Acci, que todo el mundo sabe lo que es Acci, lo citamos sobre todo, y llegaba a Urci, donde estaba Portus Magnus, que es donde se asienta la actual Almería. Aquí podemos ver en este mapa de la vía romana, que he ampliado un poquito para que se vea, es que aquí abajo desaparece el mapa aquí, aquí se ve, pero aquí no. Lo he ampliado para que se vea Portus Magnus, que es donde está ahora mismo, se asienta Almería, Urci, ciudad romana. Si os dais cuenta el trazado que tenía y lo comparáis con el trazado del Camino Mozárabe hasta llegar a Guadix, es el mismo, exactamente el mismo. Además, cuando se ponen las diapositivas, estas localidades que se nombran ya existían en época romana, en época musulmana, incluso en el siglo III, en el siglo IV ya estaba cristianizada. Ahí tenéis el concilio de Elvira, que así lo demuestra. En época musulmana ya se hablaba, en el siglo XI, el geógrafo Al-Arudi, se hablaba de la distancia entre Guadix y lo que y Almería, el trazado del camino, y se llegaba a la conclusión de que, pasando las millas a kilómetros, que la distancia entre uno y otro era unos 103 kilómetros, prácticamente lo mismo que en la actualidad. Son 120 y algo, pero tened en cuenta, si tiramos un poquito para atrás, que posiblemente el camino por aquí, esta vuelta que pega, por aquí por el Marquesado, el camino que es el camino real de Guadix-Almería, iría por este trazado de aquí. Pero ahora, en el siglo XXI, no lo podemos llevar por ahí de ninguna forma, porque aquí ya no hay ventas, no está ni ventadoras, no ninguna de las ventas que sirvan de apoyo a esos peregrinos, a esas personas que podrían ir andando. Antes está, de hecho, todavía quedan ventas espiral, queda venta ratonera, a lo largo de ese camino. Lógicamente, los peregrinos ahora necesitan del apoyo de los pueblos, y a su vez los pueblos de los peregrinos. Eso es todo y alternativo. Por lo tanto, se opta por llevarlo por donde están las poblaciones, que son precisamente las estimaciones de la cordillera de Sierra Nevada.
marquesado del Cilindro. Incluso si analizamos, porque es que es muy curioso, de Antonio de Alarcón, en el libro de Viajes por España, decía, y lo voy a leer porque es muy interesante, decía, dentro del libro, dice, porque es de advertir que el camino de Guadix a Almería no existe, ni ha existido nunca, más que en el nombre. Márchase la primera hora por el arde de un río, cuando el río lleva poca agua, y si lleva mucha, pues no se hace viaje. Y en paz. Entrase luego en el lecho de una rambla, si la rambla está enjuta, y si no está enjuta, se naufraga, como pudiera naufragarse en el canal de Mozambique. Pero supongamos que esté enjuta, camínese allí sobre una movediza arena, arrastrada por frecuentes asobadoras avenidas, dándose muchas veces el caso de que el último elemento torrencial haya abierto profundas zanjas o improvisado verdadero montículo, lo cual obliga a la galera transporte a retroceder y buscar otro derrotero. Es el mismo problema que tenemos ahora y que los peregrinos se nos quejan. Porque el camino entre Almería y Guadix, Guadix-Almería, va por la Rambla. Las Ramblas son transitables. En la comarca gitana y Almería, las Ramblas son transitables. Y ya iba en el año 1854, cuando escribe el libro, ya iban por ahí. Y ahora mismo los peregrinos pisan esas Ramblas. Se nos quejan muchísimo, que es muy difícil de andar, pero es que son las vías de comunicación que ya existían históricamente. Es decir, el trazado actual que se le ha realizado al camino, que van por esas ramblas que ya describió Pedro Antonio de Alarcón en 1854, es el camino por donde siempre se ha comunicado con Almería. Por lo tanto, el camino mozárabe va por ahí, por el mismo trazado. Ya tenemos identificado el trazado del camino que comunica Portus Magnus, esa Almería, la Urcia romana, con Guadix, la Iulia gemela árabe. Pero estamos hablando del Camino de Santiago. ¿Existía peregrinación a Santiago de esta tierra? Lo mismo lo estamos inventando. La tumba del apóstol fue descubierta en el año 813. Prácticamente la totalidad de la península ibérica era musulmana. Y con el descubrimiento de la tumba del apóstol se inicia el fenómeno de peregrinación que vive hasta este momento, hasta el día de hoy. Incluso ahora es un fenómeno que se ha ido exponencialmente llenando de peregrinos. Cada vez hay más peregrinos a Santiago. En la aldea musulmana también convivían las tres religiones monoteístas, la musulmana, la cristiana, pero los cristianos que aquí habitaban eran los que se denominaban los mozárabes, ya como hablaba antes de los mozárabes, los cristianos que habitaban en esta tierra. Por la una tapar la Regis Aeterni, en el año 1169 se concede el jubileo a la ciudad de Compostela. Este fenómeno de peregrinación se ve incrementado y adquiere aún mayor auge que el que tenía en su inicio. Es de suponer que, ya que todos los cristianos peregrinaban a Santiago, que los mozárabes, estos cristianos que habitaban en la península ibérica, en la tierra musulmana, también deberían hacerlo. Pero en una suposición no hay, o al menos no encontramos documentos que avalen que ya existiese peregrinación. Pero entonces, ¿qué conclusiones llegamos? ¿Había o no había peregrinación? Buceando en los archivos diocesanos de la diócesis de Guadix para ver si en este camino había peregrinación o no había peregrinación, nos encontramos con documentos muy interesantes. Uno de ellos es este documento, que es del año 1607, que no es más que un salvoconducto, lo que ahora llamamos la credencial del peregrino, lo que le permitía al peregrino viajar por los caminos teniendo una serie de favores porque iba a Santiago. Y es muy interesante porque, por lo que dice y de dónde es la época en la que es. Lo dice: yo, Juan Alonso, escribano del Rey nuestro Señor público, uno de los marqueses del Celeste, doy fe y verdadero testimonio a los que presente vienen, como hoy, día de la fecha de este testimonio, partió ante mí Francisca Hernández, viuda, mujer que fue de Bartolomé Hernández, vecino de la villa de la Cabra, de este marquesado del Celeste, y dijo que se partía en romería al señor Santiago de Galicia. Una peregrina, que además esa peregrina tenía 60 años, y a otras partes de la ciudad de Roma, y que lleva consigo a Bartolomé, niño de edad de 8 años,
que ella ha criado desde edad de 1 año poco más o menos. Y para que conste como lleva consigo el dicho niño, lo pidió por testimonio, y yo el dicho escribano doy fe de que conozco a dicha Francisca Hernández, que es una mujer de edad de 60 años. Imaginaos, en el siglo XVII, en el año 1600, una mujer sola con un niño, y además con 60 años, que se va en peregrinación a Santiago. Y ahora nos asombramos de que una mujer pueda ir sola, como tuvimos una mujer de 80 años, Rita, que venía de Alemania, sola, y decíamos, madre mía, qué mujer, ya en el siglo XVII, con 60 años, lo hacía. 60 años en el siglo XVII, como ahora 80 años en la actualidad. Y fijaros en la fecha en la que se dio, pues dice, en la villa de la Calahorra del Marquesal de Cenete, a 23 días del mes de marzo de 1607. Es decir, ya tenemos trazado el camino y tenemos constancia documental de peregrinaciones por este camino. Por lo tanto, no es un invento. Este camino de Santiago no es un invento. Está avalado. Y por ello está reconocido como un camino de Santiago. Este documento que veis es el pasaporte del poder civil, porque es del escribano del rey. Pero en aquella época estos documentos tenían que venir avalados por el poder eclesiástico. La iglesia tenía mucha fuerza, mucho poder, por lo tanto tenía que avalarlo. Y este documento iba junto con el otro, y por lo que dice, doy fe como cura y beneficiado que soy de la iglesia de esta villa de la Calahorra hace más de 14 años, que Francisca Hernández, construida en el testimonio de esta otra parte, es viuda y vecina de esta villa, y que a su marido, que se decía Bartolomé Hernández, lo enterré yo en esta dicha iglesia, que era un hombre muy honrado y murió de dolor de costado en 20 días del mes de marzo de 1603, por lo cual era una viuda que se iba con el niño en peregrinación a Santiago. La fecha, imaginaos, 28 días del mes de marzo de 1607. Pero no solo existen estos documentos, además se han encontrado en la diócesis de Guadalupe. Como es que también es muy interesante, ese documento que es del año 1697, que lo pone allí arriba, ¿no? Del año 1697, en el que una persona, un peregrino, pide permiso, bueno, lo leemos, porque es muy interesante, dice, la ciudad de Guadix, a 9 días del mes de abril de 1697, ante su merced, el doctor don Luis Morales Ortega, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad, provisor y vicario general de ella, y su obispado, pareció Juan Pomarata, de nación francés, que era vecino de Guadix, y dijo que para bien servir a Dios nuestro Señor y con su gracia y bendición, tiene hecho voto y promesa de su voluntad de ir en romería a visitar el santuario y reliquia de los apóstoles de Santiago de Galicia. Y fíjate lo que pedía, porque lo que pedía era que el susodicho no lo hace por vaguear, que no tengan como un vago que van de ciudad en ciudad pidiendo. ¿Dónde me quedaba? Así. Pidió y suplicó a su majestad que en vista de la información que ofrece de los susodichos se mande despachar su carta de recomendación para toda y cualquier justicia eclesiástica y seculares, para que le dejen ir y pasar su romería libremente, y para que le dejen pedir limosna para ayudar a pasar su viaje pidiendo justicia. Es muy interesante, más que nada por la fecha, porque acredita de que ya había peregrinación en el camino. Y ahora que ya hemos identificado el camino, sabemos que era el camino de Santiago, porque había peregrinos, y ahora paso a contar el hecho diferencial de este camino en el tramo de Almería a Granada con respecto al resto del camino de Santiago y el resto del camino Mozárraga. Porque existe un hecho histórico, historia, tradición, leyenda, todo va unido, porque como se nos ve aquí, toda leyenda parte de algo de historia que se va transformando con el tiempo y acaba siendo una leyenda, pues se van diciendo muchas cosas fantásticas y tal. Y es la historia de los varones apostólicos. Los varones apostólicos, discípulos de Santiago, cuenta la tradición jacobea que Santiago vino a predicar, a traer la palabra de Jesús a la península ibérica. En ese transitar se rodeó de 9 personas, sus 9 discípulos,
que tras su muerte en Judea rescataron su cuerpo y lo trajeron a enterrar a Galicia. Estoy aprendiendo mucho porque, como me ha invitado el tiempo, no comento toda la traslado, me voy directamente a los varones. Entonces, una vez enterrado en Galicia, una vez enterrado, ¿qué pasa con esos 9 discípulos? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? 2 de ellos, Atanasio y Teodoro, cuentan que se quedan a custodiar el cuerpo. Y los otros 7 deciden ir a Roma. ¿Por qué Roma? Porque en Roma estaba San Pedro y San Pablo. Es decir, estaba organizándose el cristianismo. Era la época de las catacumbas, de la persecución de los cristianos. Estaba la organización del cristianismo. Ellos eran cristianos en tierras paganas, porque en la España no había comunidad cristiana, y deciden irse a Roma. Allí son nombrados por San Pedro, son nombrados obispos, y le encargan que continúen con la labor emprendida por su maestro Santiago, que era cristianizar la Hispania romana. Se embarcan en Roma y desembarcan en un puerto en aquella época importante, que era lo que antes lo habíamos visto, Portus Magnus. Lógicamente, el cristianismo se extendió en Europa a través de los puertos y los cruces de camino. Una vez desembarcado en Portus Magnus, emprendieron su viaje hacia una ciudad en la Subbética que era importante, pasando por Urci, antes se ha sonado la palabra Urci, que es Pechina. Almería no existía, Almería es musulmana, Portus Magnus era el puerto de Urci, de Pechina, pasando por Ábula, ciudad romana, Ábula, llegaron a una ciudad importante en la Subbética en aquella época, que no era ciudad, era una colonia, la colonia Iulia Gemela Acti, Guadix, y aquí, yo creo que me estoy adelantando, estoy proyectando, y aquí se da la primera comunidad cristiana de la península ibérica. Este hecho diferencial, que es el camino de los varones apostólicos, que no se ha tenido en cuenta y que desde la asociación queremos ponerla en mano. De hecho, en el retablo de la catedral, esto que os he contado, que es muy rápido, así un lapso, porque con los peregrinos, cuando se lo cuento en Madrid, tardamos 1 hora sentados precisamente en la capilla, pero como me han robado el tiempo, voy a abreviar mucho, porque ya estamos cansados, y además después viene la mesa redonda. Bueno, pues en la capilla de Santo Cuato, en la capilla de Santo Cuato, este relato que he contado se puede apreciar porque tenemos los 6 varones apostólicos junto con Santo Cuato, los 7 varones apostólicos y lo que es el primer bautismo. Pero no solo, porque esto puede ser ese cuento, esa leyenda, porque de transmisión oral, pero también está en transmisión escrita. De hecho, entre los documentos en lo que se fundamenta esta tradición jacobea, en manuscritas, nos encontramos con los calendarios mozárabes hispánicos, ya en el siglo XI, los martirologios, los documentos litúrgicos mozárabes, y en ese documento donde se relata todo esto hecho. Pero para nosotros, los del Camino de Santiago, uno muy importante es el Códice Calistino, al que antes ha hecho referencia Mercedes, porque en el Códice Calistino, en el prólogo, el Papa Calixto narra, y lo voy a leer porque también es muy interesante, que dice: a 9 emperos se dice que lo eligió el apóstol en Galicia durante su vida, 7 de los cuales, mientras los otros 2 se quedaron en Galicia para predicar, fueron con él a Jerusalén, y después de su pasión trajeron su cuerpo por mar a Galicia, y acerca de ello escribió San Jerónimo en su martirio, cual lo aprendió del bienaventurado Tomás, que después de sepultado en Galicia, el cuerpo de Santiago, fueron ordenados como los ínfulos episcopales en Roma, acabo de contar, por los apóstoles Pedro y Pablo, y fueron enviados a predicar la palabra de Dios a la Hispania, todavía sometida al error gentil. Finalmente, pues, tras haber ilustrado a muchos pueblos con su predicación, murieron precisamente el día 15 de mayo, Torcuato en Acti, Tesifonte en Pergi, Segundo en Ábula, Indalecio en Urci, Cecilio en Libris, Eusilio, Esigio en Gárcesa y Eufrasio en Libris,
Esto está escrito en el Códice Calistino, siglo XII. Además, en el capítulo primero, donde se habla de la traslación, de la relación del apóstol Santiago, vuelve a hablarse de los discípulos, vuelve a hablarse de los 7 varones apostólicos, y en el libro cuarto, ese era el anterior, en el libro tercero, en el libro cuarto del Códice, vuelve a aparecer que es el relato del arzobispo de Turquía, hablando de los pueblos importantes de España, habla Guadix, en donde yace Santo IV, confesor de Cristo y discípulo de Santiago, en cuyo sepulcro un olivo que florece milagrosamente se adorna con frutos maduros durante todos los años en el día de su fiesta, esto es el 15 de mayo. Es decir, existe una transmisión oral, existe una transmisión escrita de un hecho sumamente importante para nosotros, para este camino, queremos ponerlo en valor y que precisamente aquí lo queremos presentar. Y ese proyecto es el reconocimiento a aquellos peregrinos que hayan hecho el camino mozárabe de Santiago entre Almería y Granada, el íter pasionario, el camino de la pasión, el camino de la pasión, la muerte, la pasión de los varones apostólicos en este camino. Y el proyecto es una especie de compostera, llamémoslo así, que es la íter. Ahora Mercedes va a explicar lo que significa. Este documento que se le pretende entregar a aquellos peregrinos que hayan hecho el camino mozárabe entre Almería y Granada y que incorporen los sellos de los varones apostólicos, es decir, el sello de San Indarecio que se tendrá en Almería y en Pechina, Murcia y Portus Magnus, el sello de San Segundo, que es el patrón que se le entregará en Habla, en Aula, el sello de San Torcuato, que se entregará en Guadix, el reino de Guadix, y el de San Cecilio en el Ibris, Granada, en el convento, en el monasterio de San Bernardo, donde se le podrá entregar este documento a esos peregrinos y acreditar que han hecho el camino de los varones apostólicos, el camino de los discípulos de Santiago, poniendo en valor ese hecho diferencial de este camino con respecto al resto de los caminos, que es el camino de los discípulos de Santiago. ¿He acortado mucho?